Capítulo 3. La eternidad de las penas del infierno es una verdad de fe revelada. Dios mismo ha revelado a sus criaturas la eternidad de las penas que les esperan en el infierno, si son bastante insensatas, perversas, ingratas y enemigas de sí mismas para rebelarse contra las leyes de su santidad y de su amor. Recuerda, caro lector, los numerosos testimonios ya citados en el curso de esta obrita. Por medio del profeta Isaías nos repite la misma enseñanza, pues no habrás olvidado aquel terrible apóstrofe que dirige a todos los pecadores, ¿quién de vosotros podrá habitar en el fuego devorador? ¿En las llamas eternas, cum ardoribus sempiternis? Aquí también encontramos el adjetivo sempiternis. En el Nuevo Testamento aparece con frecuencia en los labios de nuestro Señor y en la pluma de sus apóstoles eternidad del fuego y de las penas del infierno. Recuerda otra vez, amado lector, algunos extractos que hemos citado. Trasladaré únicamente aquellas palabras del Hijo de Dios, que resumen solamente todas las demás, y son la sentencia que presidirá a nuestra eternidad: venid, benditos de mi Padre, y entrad en posesión del reino que os ha sido preparado desde el principio del mundo. Apartaos de mí, malditos. Ide al fuego eterno, que ha sido preparado para el demonio y sus ángeles. El adorable juez añade, estos oráculos del Hijo de Dios no necesitan comentarios. En su luminosa claridad apoya la Iglesia 19 siglos a su divina enseñanza, soberana e infalible, tocante a la eternidad propiamente dicha de la beatitud de los elegidos en el cielo y de las penas de los condenados en el infierno. La eternidad, pues, del infierno y de sus terribles castigos es una verdad revelada, una verdad de fe católica, tan cierta como la existencia de Dios y los demás misterios de la religión cristiana. Estos oráculos del Hijo de Dios no necesitan comentarios. En su luminosa claridad apoya la Iglesia 19 siglos a su divina enseñanza, soberana e infalible, tocante a la eternidad propiamente dicha de la beatitud de los elegidos en el cielo y de las penas de los condenados en el infierno. No solo no tendrán término ni alivio alguno las penas de los condenados, sino que es metafísicamente imposible que lo tengan, pues a ello se opone de una manera absoluta la naturaleza de la eternidad. La eternidad, en efecto, no es como el tiempo, que se compone de una sucesión de instantes, añadidos los unos a los otros, y cuyo conjunto forma los minutos, las horas, los días, los años y los siglos. En el tiempo se puede variar, precisamente porque se tiene el tiempo de variar. Pero si delante de nosotros no tenemos día, ni hora, minuto, ni segundo, no es evidente que no podemos pasar de un estado a otro estado, pues esto es lo que sucede en la eternidad. En ella no hay instantes que se sucedan a otros y que sean distintos. La eternidad es un modo de duración y de existencia que no tiene nada de común con el de la tierra. Podemos conocerlo, mas no podemos comprenderlo. Es el misterio de la otra vida, el misterio de la duración de Dios, que un día ha de ser nuestra duración. La eternidad, conforme dice Santo Tomás con la tradición, es toda entera a la vez, tota simul. Es un presente siempre actual, indivisible, inmutable. Allí no hay siglos acumulados sobre siglos, ni millones de siglos añadidos a otros millones. Son modos estos del todo terrestres y meramente imaginarios de concebir la eternidad. O un capricho de la imaginación y del sentimiento. Lo que acabo de resumir sobre la eternidad, lector amado, es quizás un poco abstracto, pero cuanto más reflexiones sobre ello, tanto más comprenderás su verdad. Como quiera que sea, comprendámoslo o no lo comprendamos, descansemos en este punto sobre la clarísima y muy formal afirmación de nuestro Señor Jesucristo, y digamos con toda la sencillez y certidumbre de la fe: creo en la vida eterna, credo in vitatem aeternam, esto es, en la otra vida, que será para todos inmortal y eterna. Para los buenos, inmortal y eterna en las bienaventuranzas del paraíso, para los malos, inmortal y eterna en los castigos del infierno. El ojo del hombre no ha visto, le dice el anciano, la oreja del hombre no ha oído, y el entendimiento del hombre no podrá jamás comprender lo que tú buscas. Y desapareció. Tal es el misterio de la eternidad, ya en el cielo, ya en el infierno. Creamos humildemente y aprovechemos el tiempo en esta vida, a fin de que cuando cesará para nosotros el tiempo, seamos admitidos en la eternidad feliz, y podamos por la misericordia de Dios evitar la otra. Otra razón de la eternidad de las penas, la falta de gracia.
Aun cuando el condenado tuviese delante de sí el tiempo para poder variar, para convertirse y alcanzar misericordia, aquel tiempo no podría servirle. ¿Y por qué? Porque existiría siempre la causa de los castigos que sufre, cuya causa es el pecado, el mal que ha elegido en la tierra. El condenado es un pecador impenitente, inconvertible, no basta, en efecto, el tiempo para convertirse. ¡Ay! Lo vemos demasiado en este mundo, vivimos en medio de gentes a las que Dios bondadoso espera 10, 20, 30, 40 años, y a veces más. Para convertirse es necesario además la gracia, no hay conversión posible sin el don esencialmente gratuito de la gracia de Jesucristo, la cual es el remedio fundamental del pecado y el primer principio de la resurrección de las pobres almas que el pecado ha separado de Dios y arrojado así a la muerte espiritual. Jesucristo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Jesús, y por el don de su gracia resucita a las almas muertas y las conserva luego en la vida, en su omnipotente sabiduría Soberano Señor ha dispuesto que nos sea dada su gracia únicamente en esta vida, que es el tiempo de nuestra prueba, a fin de evitarnos la muerte del pecado y de hacernos crecer en la vida de los hijos de Dios. En el otro mundo no hay tiempo de gracia ni de prueba, es el tiempo de la eterna recompensa para aquellos que habrán correspondido a la gracia viviendo cristianamente. Es el tiempo nuevo del castigo eterno para aquellos que, rechazando la gracia, habrán vivido y muerto en el pecado. Tal es el orden de la providencia, nada lo cambiará, así, pues, en la eternidad ya no habrá gracia para los pecadores condenados, y como sin la gracia es absolutamente imposible arrepentirse con eficacia, y aquella es necesaria para alcanzar el perdón, no será este posible, subsiste siempre la causa del castigo, y subsiste este igualmente, ya que no es sino el efecto del pecado, sin gracia no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay conversión, sin conversión no hay perdón, sin perdón no puede haber alivio ni término de la pena. No es esto racional, el mal rico del Evangelio no se arrepiente en el infierno. No dice, me arrepiento, no dice, he pecado, sino que dice, sufro horriblemente en estas llamas. Es el grito del dolor y de la desesperación. No piensa en implorar el perdón, sino que piensa en sí mismo y en su alivio. Tercera razón de la eternidad de las penas, la perversidad de la voluntad de los condenados. La voluntad de los condenados está como petrificada en el pecado, en el mal de la muerte sobrenatural. ¿Qué es lo que hace que en esta vida pueda un pecador convertirse? En primer lugar, como ya lo hemos dicho, porque tiene el tiempo, y la bondad de Dios le concede siempre la gracia, pero también porque es libre, porque su voluntad puede, a su elección, volver hacia Dios. Apártase de su Dios el pecador por un acto de libre voluntad, y por otro acto de libre voluntad, mediando la gracia de Dios, vuelve a Él, se arrepiente, y como otro hijo pródigo, entra perdonado en la casa paterna. Mas al momento de la muerte sucede con la libertad lo que con la gracia, se ha acabado, ha concluido para siempre. Ya no se trata entonces de elegir, sino de permanecer en la que se ha elegido. Habéis escogido el bien, la vida, poseeréis por siempre el bien y la vida. Habéis escogido locamente el mal y la muerte, estaréis en la muerte, y estaréis para siempre, porque lo habéis querido cuando podíais quererlo. Esta es la eternidad de las penas. Actualmente se enseña aún en el Palacio de Versalles el aposento en que murió Luis XIV, el de septiembre de 1715, con los mismos muebles, y en particular el mismo reloj. Por un sentimiento de respeto hacia aquel gran rey, se detuvo el péndulo en el momento en que exhaló el último suspiro, a las 4:31, sin haberlo tocado después más, y por consiguiente hace más de 160 años que la aguja inmóvil del cuadrante marca las 4:31. Es una viva imagen de la inmovilidad en que entra y permanece la voluntad del hombre en el momento que deja esta vida, la voluntad, pues, del pecador condenado continúa necesariamente siendo la que era en el momento de la muerte. Tal cual es, queda inmóvil, eternizada, si así puede decirse. El condenado, dice San Bernardo, quiere siempre y necesariamente el mal que ha hecho, el mal y él no forman más que uno, es como un pecado viviente, permanente, inmutable. Así como los bienaventurados, no viendo a Dios sino en su amor, lo aman necesariamente, así también los condenados, no viendo a Dios sino en los castigos de su justicia, necesariamente lo aborrecen. Pregunto ahora,
no es de rigurosa justicia que recaiga sobre una perversidad inmutable un inmutable castigo, y que una pena eterna, siempre la misma, castigue una voluntad eternamente fijada en el mal, eternamente apartada de Dios por la rebelión y el odio, una voluntad decidida a pecar siempre? De lo que acabamos de decir, como de lo que precede, resulta de una manera evidente que en el infierno, no teniendo los condenados el tiempo, ni la gracia, ni la voluntad de convertirse, no pueden ser perdonados, sino que deben de toda necesidad sufrir un castigo inmutable y eterno, finalmente, y como rigurosa consecuencia, que las penas del infierno no solo no tendrán fin, sino que tampoco son susceptibles de las disminuciones o mitigaciones que quieran suponerse. Si es verdad que Dios sea injusto castigando con penas eternas las faltas de un momento, es esta una antigua objeción arrancada por el miedo a las conciencias incompletas. Ya en el siglo IV el ilustre arzobispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, la tuvo en consideración en estos términos. Algunos dicen, he empleado no más que algunos instantes en matar a un hombre, en cometer un adulterio, y por un pecado de un momento tendré que sufrir penas eternas. Sí, ciertamente, lo que Dios juzga en vuestro pecado no es el tiempo que habéis empleado en cometerlo, sino la voluntad que os lo hizo cometer. Lo que más arriba hemos dicho bastaría para desvanecer la menor sombra de dificultad. Siendo imposibles en el infierno la conversión y la mudanza por falta de tiempo, de gracia y de libertad, subsiste eternamente y por entero la causa del castigo, y debe en rigurosa justicia producir eternamente su efecto. Nada hay que objetar a esto, es de pura justicia. ¿Encontráis injusto que castigue Dios con una pena eterna crímenes de un instante? Ved, pues, lo que pasa todos los días en la sociedad humana. Todos los días castiga con la muerte a parricidas, asesinos, incendiarios, etc., que han perpetrado su crimen en algunos minutos. ¿Es injusta por eso? ¿Quién se atreverá a decirlo? Pues bien, ¿qué es la pena de muerte en la sociedad humana? ¿No es pena perpetua, irreparable, sin mitigación posible? Esta pena de muerte priva para siempre de la sociedad de los hombres, como el infierno priva para siempre de la sociedad de Dios. ¿Por qué habría de ser de otra manera tocante a los crímenes de lesa majestad divina, es decir, tocante a los pecados mortales? Mas el tiempo no entra para nada en el peso moral del pecado. Como decía San Juan Crisóstomo, no es la duración del acto culpable la que se castiga en el infierno con una pena eterna, sino la perversidad de la voluntad, que hace obrar al pecador y que la muerte ha venido a inmovilizar. Permaneciendo siempre esa perversidad, el castigo que la acompaña eternamente, lejos de ser injusto, es lo que tiene de más justo y es también necesario. La infinita santidad de Dios, ¿no se debe a sí misma el rechazar eternamente a un ser que está en un eterno estado de pecado? Pues tal es el condenado en el infierno. Además, cualquiera que reflexione seriamente, notará en todo pecado mortal un doble carácter, el primero, que es esencialmente finito, o sea, el acto libre de la voluntad que viola la ley de Dios y que peca, el segundo, que es infinito, es el ultraje hecho a la santidad, a la majestad infinita de Dios. En este punto el pecado encierra una malicia en cierto modo infinita, quandam infinitatem, dice Santo Tomás. La pena eterna responde, pues, exactamente a ese carácter finito e infinito del pecado. Es también finita e infinita, finita en intensidad, infinita y eterna en duración. Finita en cuanto a la duración del acto y a la malicia de la voluntad del que peca, el pecado es castigado con una pena más o menos considerable, pero siempre finita en intensidad. Infinito con respecto a la santidad de aquel a quien se ofende, es castigado con una pena infinita en duración, esto es, eterna. Por otra parte, nada más lógico, nada más justo que las penas eternas que castigan en el infierno al pecado y al pecador. Lo que no sería justo sería que todos los condenados tuviesen que sufrir la misma pena. En efecto, es evidente que no son todos igualmente culpables. Todos se hallan en estado de pecado mortal, iguales en esto, merecen todos igualmente una pena eterna, pero no siendo todos en igual grado culpables, la intensidad de la pena eterna es exactamente proporcionada al número y a la gravedad de las faltas de cada uno. Luego, también en este punto hay justicia perfecta, justicia infinita. Finalmente,
hay que hacer otra observación muy importante: si tuviesen fin las penas del pecador impenitente condenado al infierno, sería él y no el Señor quien pronunciase la última palabra en su sacrílega lucha contra Dios. Podría decir a Dios: yo tomo mi tiempo, tomad vos el vuestro. Pero, sea el vuestro corto, sea largo, acabaré siempre por aventajaros, seré dueño de la situación, y un día, bien sea que lo queráis o no, iré a participar de vuestra gloria y de vuestra eterna bienaventuranza en los cielos. ¿Es esto posible?, pregunto. Bajo este punto de vista, pues, e independientemente de las razones concluyentes que acabamos de exponer, la justicia, la santidad divina, exigen de toda necesidad que los castigos de los condenados sean eternos. Mas ¿y la bondad de Dios?, se preguntará tal vez. Nada tiene que ver aquí la bondad de Dios, el infierno es el reinado de su justicia, infinita como su bondad. La bondad de Dios se ejerce en la tierra, donde lo perdona todo siempre e inmediatamente, mediante el arrepentimiento. En la eternidad no se ejerce la bondad, sino coronando las delicias del cielo su obra efectuada en la tierra por el perdón. ¿Quisierais, acaso, que en la eternidad ejerciese Dios su bondad para con aquellos que han abusado indignamente de ella en la tierra, que no la han invocado al morir, y que ahora no quieren ni pueden querer? Esto sería completamente absurdo. Por parte de Dios, sobre todo, la bondad no puede ejercerse a expensas de la justicia. Castigando, pues, con penas eternas faltas pasajeras, Dios, lejos de ser injusto, es justo y muy justo. Por incomprensibles que sean para el entendimiento humano las penas eternas del infierno, son y serán soberanamente, eternamente justas. ¿Quiénes son los que siguen el camino del infierno? Son en primer lugar los hombres que abusan de la autoridad, en cualquier orden, para arrastrar al mal a sus subordinados, ya por la violencia, ya por la seducción. Les aguarda un juicio muy duro. Verdaderos batanases de la tierra, a ellos van dirigidas en la persona de su Padre las terribles palabras de la Escritura: oh, Lucifer, ¿cómo has caído de las alturas del cielo? Son todos aquellos que abusan de los dones de la inteligencia para apartar del servicio de Dios a las pobres gentes y para arrancarles la fe. Estos corruptores públicos son los herederos de los fariseos del Evangelio, y caen bajo este anatema del Hijo de Dios: desgraciados de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a los hombres el reino de los cielos, donde no entráis vosotros e impedís que los otros entren. Desgraciados de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis tierra y mares para hacer un prosélito, y cuando lo habéis ganado hacéis de él un hijo del infierno, doblemente peor que vosotros. A esta categoría pertenecen los publicistas impíos, los profesores de ateísmo y de herejía, y la turba de escritores sin fe y sin conciencia, que cada día mienten, calumnian, blasfeman a sabiendas, y de quienes se vale el demonio, padre de la mentira, para perder las almas e insultar a Jesucristo. Son los orgullosos que, llenos de sí mismos, desprecian a los demás y les arrojan inhumanamente la piedra. Hombres duros y sin corazón, encontrarán, si a la hora de su muerte no se convierten, un juez también inexorable. Son los egoístas, los ricos depravados, que sumergidos en las cenagosas aguas del lujo y de la sensualidad, no piensan más que en sí mismos y olvidan a los pobres. Testigo el mal rico del Evangelio, de quien Dios mismo ha dicho, fue sepultado en el infierno. Son los avaros, que no piensan sino en amontonar el oro, que olvidan a Jesucristo y la eternidad. Son esos hombres metalizados, que por medio de negocios más que dudosos y por medio de injusticias sórdidamente acumuladas y de comercios indecorosos, por medio de compras de bienes de la Iglesia, hacen o han hecho su fortuna, grande o pequeña, sobre bases que la ley de Dios reprueba. De ellos está escrito que no poseerán el reino de los cielos. Son los voluptuosos que viven tranquilamente, sin remordimientos, en sus hábitos impúdicos, que se abandonan a todas sus pasiones, no tienen más Dios que su vientre, y acaban por no conocer otra felicidad que los goces animales y los groseros placeres de los sentidos. Son las almas mundanas, frívolas, que no piensan más que en divertirse, en pasar locamente el tiempo, gentes honradas según el mundo, que olvidan la oración, el servicio de Dios, los sacramentos de salvación. No tienen cuidado alguno de la vida cristiana, no piensan en su alma, viven en estado de pecado mortal y tienen apagada la lámpara de su conciencia, sin por esto inquietarse. Si el Señor viene de improviso, como les ha predicho,
oirán la terrible respuesta que dirige en el Evangelio a las vírgenes necias: no os conozco. Desgraciado del hombre que no está vestido con el traje nupcial. El soberano juez mandará a sus ángeles que tomen, al instante de la muerte, al siervo inútil para echarlo, atado de pies y manos, en el abismo de las tinieblas exteriores, esto es, en el infierno. Van al infierno las conciencias falsas y torcidas que pisotean, por sus malas confesiones y comuniones sacrílegas, el cuerpo y la sangre del Señor, comiendo y bebiendo así su propia condenación según terrible expresión de San Pablo. Van las gentes que abusan de las gracias de Dios, y encuentran modo de ser malos en los más santificantes medios, van los corazones rencorosos que rehúsan el perdón. Van, finalmente, los sectarios de la francmasonería y las víctimas insensatas de las sociedades secretas, que se consagran, por decirlo así, al demonio, jurándole vivir fuera de la iglesia, sin sacramentos, sin Jesucristo, y por consiguiente contra Jesucristo. No diré que todas esas pobres gentes irán ciertamente al infierno. Digo sí que van, es decir, que siguen su camino. Felizmente para ellos, no han llegado todavía al fin, y espero que antes de terminar su viaje preferirán convertirse humildemente a arder por toda la eternidad. ¡Ay! El camino que conduce al infierno es tan ancho, tan cómodo. Va siempre descendiendo, y basta dejarse ir por él. Nuestro Salvador nos dice literalmente: el camino que conduce a la perdición es ancho, y son muchos los que lo emprenden. Examínate, lector amigo, y si por desgracia tienes necesidad de retroceder, por favor no vaciles, y abandona valeroso el camino del infierno mientras es tiempo todavía. Si hay certeza de la condenación de alguno a quien se ve morir mal. No, es un secreto de Dios. Algunos envían a todo el mundo al infierno, como otros remiten a todos al cielo. Imagínanse los primeros ser justos, y los segundos se creen caritativos. Unos y otros se engañan, y su primer error está en querer juzgar de cosas que no es dado al hombre conocer en este mundo. Al ver morir mal a alguno, débese temblar sin duda y no disimularse la horrible probabilidad de una reprobación eterna. En París, algunos años una desgraciada madre, al saber la repentina muerte de su hijo en espantosas circunstancias, permaneció 2 días de rodillas, arrastrándose por el suelo, dando gritos de desesperación y repitiendo sin cesar: «Hijo mío. Pobre hijo mío, en el fuego. Quemarse, quemarse eternamente». Era cosa horrible verlo y oírlo. Y sin embargo, por probable, por cierta que pueda parecer la pérdida eterna de alguno, queda siempre en impenetrable misterio lo que pasa entre el alma y Dios en el momento supremo, del cual no hay que desesperar. ¿Quién dirá lo que pasa en el fondo de las almas, aun las más culpables, en aquel instante único en que el Dios de bondad que ha creado por amor a todos los hombres, que los ha redimido con su sangre y que quiere la salvación de todos, hace necesariamente para salvar a cada uno de ellos su último esfuerzo de gracia y de misericordia? Necesita la voluntad tan poco tiempo para volverse hacia su Dios. Por esto la Iglesia no tolera que se pronuncie como cierta la condenación de quien quiera que sea, porque sería usurpar el lugar de Dios. A excepción de Judas, algunos otros, cuya reprobación está más o menos explícitamente revelada por Dios mismo en la Sagrada Escritura, no es absolutamente cierta la condenación de nadie. La Santa Sede nos ha dado no hace mucho tiempo una curiosa prueba de esto con ocasión del proceso de beatificación de un gran siervo de Dios, el padre Palotta, que vivió y murió en Roma en olor de una admirable santidad, bajo el pontificado de Gregorio XVI. Un día el santo sacerdote acompañaba al suplicio a un asesino del peor género, que rehusaba obstinadamente arrepentirse, se mofaba de Dios y blasfemaba hasta en el cadalso. El padre Palotta había agotado todos los medios de conversión, estaba en el tablado al lado de aquel miserable, bañado de lágrimas el rostro, se había echado a sus pies suplicándole que aceptase el perdón de sus crímenes, mostrándole el anchuroso abismo en que iba a caer. A todo esto, el monstruo había respondido con un insulto y una blasfemia, y su cabeza acababa de caer al golpe de la fatal cuchilla. En la exaltación de su fe, de su dolor e indignación, y también para que aquel horrible escándalo se trocase para la muchedumbre de los asistentes en saludable lección, el piadoso eclesiástico el levanta, toma por los cabellos la ensangrentada cabeza del ajusticiado, y presentándola a la multitud: «Mirad,
exclamó con voz atronadora, mirad bien, he aquí la cara de un condenado. Se comprende perfectamente este rasgo de fe, en cierto sentido muy admirable. Dícese, empero, que bastó para retardar el proceso de beatificación del venerable Padre Pallotta, hasta tal punto la Iglesia es Madre de Misericordia, y tanto es lo que espera, aun contra toda esperanza, cuando se trata de la salvación eterna de un alma. Esta idea puede dejar alguna esperanza y llevar algún consuelo a los verdaderos cristianos, ante ciertas muertes espantosas, repentinas e imprevistas, al parecer positivamente malas. A juzgar tan solo por las apariencias, aquellas pobres almas están evidentemente perdidas, hacía tantos años que aquel anciano vivía apartado de los sacramentos, se burlaba de la religión, hacía alarde de su incredulidad. Aquel pobre joven, muerto sin poder confesarse, se portaba tan mal y eran tan deplorables sus costumbres. Aquel hombre, aquella mujer, han sido sorprendidos por la muerte en tan mala ocasión, y parece tan cierto que no han tenido tiempo de volver sobre sí. No importa, nosotros no podemos decir de una manera absoluta que estén condenados, sin dejar de atender los derechos de la santidad y de la justicia de Dios, no perdamos nunca de vista los de su misericordia. Recuerdo, a este propósito un hecho muy extraordinario, al par que consolador, siendo para mi garantía segura de autenticidad el origen de donde me ha venido. En uno de los mejores conventos de París vive aún hoy día una religiosa de origen judío, tan notable por sus altas virtudes como por su inteligencia. Sus padres eran israelitas, y no sé cómo a la edad de unos 20 años se convirtió ella y recibió el bautismo. Su madre era una verdadera judía, tomaba en serio su religión y por otra parte practicaba todas las virtudes de una buena madre de familia y amaba con pasión a su hija. Cuando supo su conversión, se enfureció por completo, y desde aquel día empezó una serie no interrumpida de amenazas y astucias de toda clase para volver a la apóstata, como ella la llamaba, a la religión de sus padres. Por su parte la joven cristiana, llena de fervor, oraba sin cesar y practicaba cuanto podía para alcanzar la conversión de su madre. Viendo la inutilidad de sus esfuerzos, y pensando que con un gran sacrificio más que con las oraciones, obtendría la gracia que solicitaba, resolvió entregarse del todo a Jesucristo y hacerse religiosa, lo cual ejecutó valerosamente. Tenía entonces cerca de 25 años. La desgraciada madre se exasperó así más contra su hija y contra la religión cristiana, lo que no hacía más que aumentar el ardor de la nueva religiosa para conquistar a Dios un alma tan querida. Así continuó durante 20 años, viendo de cuando en cuando a su madre, habíase renovado un poco el afecto materno, pero ningún progreso se notaba, a lo menos en apariencia, con respecto al alma. Un día al pobre religiosa recibe una carta notificándole que una muerte repentina le había arrebatado a su madre, quien fue hallada muerta en la cama. Describir la desesperación de la religiosa sería imposible. Casi loca de dolor, no sabiendo lo que hacía, ni lo que decía, corre con la carta en la mano a echarse a los pies del Santísimo Sacramento, y cuando le permitieron sus sollozos pensar y hablar, dijo, o más bien, gritó a nuestro Señor, Dios mío. ¿Es así como habéis atendido a mis súplicas, a mis lágrimas, a todo cuanto he hecho por espacio de 20 años? Y le enumeraba, por decirlo así, sus sacrificios de todo género, añadiendo con indecible amargura, y pensar que a pesar de todo esto mi pobre madre está condenada. No había aún concluido, cuando una voz salida del tabernáculo le dice con severo acento ¿qué sabes tú? Espantada la pobre hermana, quedó inmóvil. Sabe, replicó la voz del Salvador, sabe para confundirte y consolarte a la vez, que por ti he dado a tu madre en el momento crítico una gracia tan poderosa de luz y de arrepentimiento, que su última palabra ha sido, me arrepiento, y muero en la religión de mi hija. Tu madre está salvada. Está en el purgatorio, no dejes de rogar por ella. He oído referir algún caso análogo. Cualquiera que sea la autenticidad de cada uno en particular, ellos atestiguan una grande y dulce verdad, a saber, que sobreabunda la misericordia de Dios en este mundo, que en el último momento hace un supremo esfuerzo para arrancar los pecadores al infierno. Y finalmente, que tan solo caen en las manos de la eterna justicia aquellos que rehúsan hasta el fin los toques de la misericordia. Conclusiones prácticas.
salir inmediatamente y a todo trance del estado de pecado mortal. ¿Qué conclusiones prácticas vamos a sacar de todo esto, bondadoso y amado lector? Dios nos ha revelado estas grandes verdades para inspirarnos un fuerte temor, el cual, en unión de la fe, es la base de la salvación, temor de la justicia y de los juicios de Dios, temor del pecado que conduce al infierno, temor de la espantosa condenación y maldición, de la desesperación sin fin, de aquel fuego sobrenatural que penetra a la vez las almas y los cuerpos, de aquellas sombrías tinieblas, de la horrible compañía de Satanás y de los demonios, y por fin, de la eternidad inmutable de aquellas penas, justísimo castigo del condenado. Ciertamente bueno y muy bueno es tener una confianza sin límites en la misericordia, pero a la luz de la verdadera fe la esperanza debe ir acompañada del temor. Y si aquella debe dominar siempre al último, esa condición de que subsista el temor, como los cimientos de una casa, que dan fuerza y solidez a todo el edificio. Así el temor de la justicia de Dios, del pecado y del infierno, debe apartar del edificio espiritual de nuestra salvación toda vana presunción. El mismo Dios, que ha dicho, nunca rechazaré a aquel que a mí venga una hectárea ha dicho igualmente, obrad vuestra salvación con temor y temblor. Es menester temer santamente, para tener el derecho de esperar santamente. Es decir, desde hacía más de 30 años, se había dejado arrastrar de tal suerte por los negocios, por su pequeño comercio, y, debemos también decirlo, por el atractivo de la taberna, que había acabado por olvidar enteramente el servicio de Dios. No era malo, distaba mucho de serlo. Habíanle atemorizado 2 o 3 pequeños ataques, pero desgraciadamente no bastaron para volverlo al buen camino. Aproximábanse las fiestas de Pascua, lo encontró una tarde su párroco, y le habló de ellas con franqueza. Padre, le respondió, os agradezco vuestra bondad, pensaré en ello, os lo prometo a fuer de hombre honrado. Si no fuera incomodaros, iré a hablar con vos dentro de algunos días. Al día siguiente se halló el cuerpo del pobre hombre en un riachuelo cercano. Al atravesarlo a caballo, había sido atacado de apoplejía, y había caído al agua. Hace 2 años, en el barrio latino, un estudiante de 23 años de edad, que desde su llegada a París, esto es, hacía 4 años, se había entregado al desorden con toda la fuerza de la juventud, recibía un día la visita de uno de sus camaradas, tan bueno, tan puro como antes lo había sido él mismo. Era un compatriota que iba a pedirle noticias de su país. Después de un rato de conversación, se retiró pero advirtiendo poco después que se había dejado olvidado en casa del Ami en presencia de los abismos ardientes y eternos del infierno, entra en ti mismo, amado lector, pero entra seriamente y de veras, ¿dónde estás? ¿Estás en estado de gracia? ¿Tienes sobre la conciencia algún pecado grave que, si te asaltase de improviso la muerte, podría comprometer la eternidad? En este caso, créeme, no vaciles en arrepentirte de todo corazón, y luego ve a confesarte hoy mismo, o al menos en el primer instante que tengas libre. Es necesario decirte en presencia del infierno que ante este interés debe ceder cualquier otro, y que es menester ante todo, entiéndelo bien, ante todo, asegurar la salvación. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? 3 Nos dice a todos el soberano juez, y que podrá aquel dar en cambio del alma. No aguardes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Estás seguro de que habrá para ti el día de mañana? Conocí en otro tiempo, en una pequeña población de Normandía, a un pobre hombre, quien desde su casamiento, o uno de sus libros, se volvió y fue a llamar a su puerta. Tiró de la campanilla, pero nadie le respondió, y sin embargo la llave estaba en la cerradura. Después de haber llamado de nuevo, entra. El desgraciado estaba tendido en el suelo, y muerto. No hacía un cuarto de hora que su compatriota lo había dejado, un aneurisma le había roto, según parecía, el corazón. Encontráronse en su escritorio cartas abominables, y los únicos libros que formaban su corta biblioteca eran de lo más obsceno. Podrían multiplicarse los ejemplos de esta clase, sin contar los vil accidentes que cada día, por decirlo así, hacen pasar repentinamente de la vida a la muerte, los accidentes de tren y de diligencia, las caídas de caballo, las partidas de caza o pesca, los naufragios, etc., demuestran con más elocuencia que todos los razonamientos, que debemos estar siempre dispuestos
a comparecer delante de Dios, que no debe jugarse una eternidad por un puede ser, y que el hombre que estando en pecado mortal no piensa en reconciliarse inmediatamente con Dios por medio del arrepentimiento y de la confesión, es un loco que baila al borde de un abismo, 100 veces loco. No comprendo, dice Santo Tomás, cómo un hombre en estado de pecado mortal es capaz de reír y chancearse. Se expone a experimentar muy a su costa la profundidad de estas esp antos a s palabras del apóstol San Pablo, es cosa horrible caer en las manos del Dios vivo. Evitar con gran cuidado las ocasiones peligrosas y las ilusiones. No se trata únicamente de no permanecer en estado de pecado mortal, cuando por desgracia en él se ha caído, sino que es menester llevar más allá el celo por nuestra salvación eterna y tomar las más serias precauciones. No debemos contentarnos con salir pronto del camino del infierno, sino que se ha de evitar además volver a entrar en él. Es menester a toda costa evitar las ocasiones de caída, particularmente aquellas cuyo peligro una triste experiencia nos ha demostrado. Un cristiano, un hombre que tiene sentido común, lo sacrifica todo, lo arrostra todo, todo lo soporta para librarse del fuego del infierno. Dios mismo ha dicho, si vuestra mano derecha, si vuestro pie, si vuestro ojo, es para vosotros ocasión de pecado, arrancadlo, cortadlo sin vacilar, vale más entrar, no importa en qué estado, en el reino de Dios y en la vida eterna, que ser arrojado al abismo de fuego, al fuego eterno, donde no muere el remordimiento, ni el fuego se extingue jamás. Cuidado con las ilusiones en este punto. Las ilusiones son el movimiento oblicuo, por el cual el enemigo de nuestra pobre alma trata de sorprenderla, cuando un ataque de frente no ofrece bastantes garantías. Y cuán pérfidas, sutiles, múltiples y frecuentes son tales ilusiones. Se apoyan en todo, pero más particularmente en el egoísmo con sus fríos cálculos y sus refinamientos, en toda clase de rebeldías de la razón contra la fe, contra la completa sumisión debida a la autoridad de la Santa Sede y de la Iglesia, en las pretendidas necesidades de la salud, del hábito que nos acostumbra a deslizamos insensiblemente en el cieno de la impureza, en los usos y conveniencias del mundo en medio del cual se vive, y que tan fácilmente nos arrastran al torbellino del placer, de la vanidad, del olvido de Dios y del descuido de la vida cristiana, finalmente, en la ceguera de la codicia que incita a tantas gentes a hurtar bajo pretexto de necesidades del comercio, del uso general en los negocios, de sabia previsión para el porvenir de los suyos, etc. Lo repito, guárdate de las ilusiones. ¿Cuántos condenados hay en el infierno que han entrado en él por esta puerta trasera? Puede uno seducirse a sí mismo hasta cierto punto, mas es imposible engañar la mirada de Dios. La misma vida religiosa no basta siempre para preservarnos. Tenedlo entendido, hay también en el infierno religiosos, pocos habrá, así lo espero, pero, en fin, los hay. Y como han ido allá, por el fatal camino de las ilusiones. Ilusiones tocante a la obediencia, ilusiones tocante a la piedad, ilusiones tocante a la pobreza, castidad, mortificación, ilusiones tocante al uso de la ciencia, ¿qué sé yo? Es tan ancho el camino de las ilusiones. No citaré aquí más que un solo ejemplo, sacado de la vida de San Francisco de Asís. Entre los provinciales de la naciente orden de los frailes menores había un cierto fray Juan de Estrachia, cuya pasión por la ciencia amenazaba hacer desviar a los religiosos de la sencillez y santidad de su vocación. San Francisco le había advertido varias veces, pero siempre en vano. Justamente alarmado por la funesta influencia que aquel provincial ejercía, lo depuso en pleno capítulo, declarando que nuestro Señor le había revelado que era necesario obrar con tal rigor, porque el orgullo de aquel hombre había traído sobre sí la maldición de Dios. Vínolo a confirmar pronto el porvenir. El desgraciado murió, en efecto, en medio de la más horrorosa desesperación, gritando, «Estoy condenado y maldecido por una eternidad», confirmando esta sentencia las espantosas circunstancias que siguieron a su muerte. Lo repito, guárdate de las ilusiones. ¿Cuántos condenados hay en el infierno que han entrado en él por esta puerta trasera? Puede uno seducirse a sí mismo hasta cierto punto, mas es imposible engañar la mirada de Dios. La misma vida religiosa no basta siempre para preservarnos. Tenedlo entendido, hay también en el infierno religiosos, pocos habrá, así lo espero, pero, en fin, los hay.
Y como han ido allá, por el fatal camino de las ilusiones. Ilusiones tocante a la obediencia, ilusiones tocante a la piedad, ilusiones tocante a la pobreza, castidad, mortificación. Ilusiones tocante al uso de la ciencia, ¿qué sé yo? Es tan ancho el camino de las ilusiones. No citaré aquí más que un solo ejemplo, sacado de la vida de San Francisco de Asís. Entre los provinciales de la naciente orden de los frailes menores había un cierto fray Juan de Estracha, cuya pasión por la ciencia amenazaba hacer desviar a los religiosos de la sencillez y santidad de su vocación. San Francisco le había advertido varias veces, pero siempre en vano. Justamente alarmado por la funesta influencia que aquel provincial ejercía, lo depuso en pleno capítulo, declarando que nuestro Señor le había revelado que era necesario obrar con tal rigor, porque el orgullo de aquel hombre había traído sobre sí la maldición de Dios. Vínolo a confirmar pronto el porvenir. El desgraciado murió, en efecto, en medio de la más horrorosa desesperación, gritando, «Estoy condenado y maldecido por una eternidad», confirmando esta sentencia las espantosas circunstancias que siguieron a su muerte. Asegurar la salvación eterna por medio de una vida seriamente cristiana. ¿Quieres, amadísimo lector, estar aún más seguro de evitar el infierno? No te contentes con evitar el pecado mortal y combatir los vicios y faltas que a él conducen, lleva una buena y santa vida, seriamente cristiana y llena de Jesucristo. Haz como las personas prudentes que tienen que pasar por caminos difíciles y rodeados de precipicios, las cuales por miedo de caer en ellos se guardan bien de andar por el borde, donde un simple mal paso podría serles fatal. Toman prudentemente el otro lado de la vía, y se alejan tanto como pueden del derrumbadero. Haz, pues, lo mismo, abraza generosamente la hermosa y noble vida llamada vida cristiana, vida de piedad. Guiado por los consejos de algún santo sacerdote, imponte un método de vida, en el cual harás entrar, conforme a las necesidades de tu alma y a las circunstancias exteriores en que te hallares, algunos buenos y sólidos ejercicios de piedad, entre los cuales te recomiendo los siguientes, que están al alcance de todo el mundo. Empieza y acaba siempre los días por una oración muy cordial y devota. Añade mañana y tarde la atenta lectura de 1 o 2 páginas del Evangelio o de la Imitación o de cualquier otro libro bueno que tengas a mano, y después de esta pequeña lectura, guarda algunos minutos de recogimiento y de buenas resoluciones, por la mañana para el día, y por la tarde para la noche, pensando en la muerte y en la eternidad. Toma la excelente costumbre de hacer la señal de la cruz cuantas veces entres o salgas de tu cuarto. Esta práctica, tan sencilla en sí misma, es muy santificante. Pero pon cuidado en no hacer nunca esta señal con ligereza, sin pensar en ella y por rutina, como hacen muchos, debes hacerla religiosa y gravemente. Procura, si los deberes de tu estado te lo permiten, ir a misa todos los días temprano, a fin de recibir cada día la bendición de Dios, y tributar a nuestro Señor los homenajes que le debemos en su augusto sacramento. Si no te fuera dable, procura al menos adorar todos los días al Santísimo Sacramento, ya sea entrando en la iglesia o bien de lejos y desde el fondo de tu corazón. Rinde igualmente todos los días y con un corazón verdaderamente filial a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y de los cristianos, algún homenaje de piedad, amor y veneración. El amor a la Santísima Virgen, unido al del Santísimo Sacramento, es una prenda casi infalible de salvación, y ha demostrado en todos los siglos la experiencia, que nuestro Señor Jesucristo concede gracias extraordinarias, durante la vida y al momento de la muerte, a todos aquellos que invocan y aman a su Madre. Lleva siempre contigo un escapulario, una medalla o un rosario. Adquiere y no dejes jamás el excelente hábito de confesarte y comulgar a menudo. La confesión y la comunión son los grandes medios ofrecidos por la misericordia de Jesucristo a todos aquellos que quieren salvar y santificar sus almas, evitar las faltas graves y crecer en el amor del bien y en la práctica de las virtudes cristianas. En este punto no puede darse una regla general. Pero sí puede afirmarse que los hombres de buena voluntad, es decir, aquellos que quieren sinceramente evitar el mal, servir a Dios y amarlo de todo corazón, son tanto mejores, cuanto comulgan con mayor frecuencia. Cuando uno se encuentra así dispuesto, lo más es lo mejor, y aunque fuese muchas veces por semana, y hasta cada día, no sería demasiado.
Casi todos los buenos cristianos harían muy bien, si pudiesen, en santificar los domingos y fiestas con una buena comunión, sin dejar nunca de hacerlo por su culpa. El célebre Catecismo del Concilio de Trento llega a decir que debe recibir los sacramentos todos los meses un cristiano algo cuidadoso de su alma. Finalmente, proponte en tu sistema de vida el combatir incesantemente las 2 o 3 faltas que hayas notado o que te hayan hecho notar en ti. Este es el flanco débil de la plaza, y es evidente que por él, en uno o en otro momento, intentará el enemigo sorpresas y golpes de mano. Evita como el fuego las malas compañías y las malas lecturas. Ya comprendes, querido lector, que lo que te recomiendo no es de obligación y dista mucho de serlo. Pero, lo repito, si entras en este camino de generosidad y de fervor, y si marchas por él resueltamente, asegurarás de un modo completo el importantísimo asunto de tu eternidad, y estarás cierto de evitar las penas eternas del infierno, como está seguro de evitar las privaciones de la pobreza quien por una prudente y sabia administración aumenta poderosamente su fortuna. En todos los casos no dejes de tomar de estos consejos los que puedas seguir, trabaja por lo mejor, pero por el amor de tu alma, por el amor del Salvador, que por ella ha derramado toda su sangre, no te avergüences del Evangelio, y sé cristiano de veras. Piensa a menudo, piensa seriamente en el infierno, en sus penas eternas, en su fuego devorador, y te prometo que irás al cielo. Epílogo. Un día un buen eclesiástico, que más de 40 años predicaba en toda Francia y con celo de apóstol numerosas misiones, se hallaba en Roma a los pies de nuestro bondadoso y santísimo Padre el Papa Pío IX, que hablaba familiarmente con él de aquel hermoso misterio. Predicad mucho las grandes verdades de la salvación, le decía el Papa, predicad sobre todo del infierno, nada de tapujos, decid claramente, toda la verdad sobre el infierno. Nada es más capaz de hacer reflexionar y de conducir a Dios a los pobres pecadores. Recordando estas palabras tan profundamente verdaderas del vicario de Jesucristo, he emprendido este pequeño trabajo sobre el infierno. Y después, al meditar las penas eternas y la desgracia de los condenados, se me han venido a la memoria unas palabras de San Jerónimo que excitaba a una virgen cristiana al temor de los juicios de Dios, territus terreo, le escribía, atemorizado, atemorizo, a lo menos me he esforzado en hacerlo aquí, y nuestro Señor es testigo de que nada he ocultado de lo que sé sobre este terrible misterio. Sírvate, lector amado, quien quiera que seas, de provecho. ¿Cuántas almas hay en el cielo, que lo deben principalmente al temor del infierno? Te ofrezco, pues, este modesto opúsculo, pidiendo a Dios que haga penetrar hasta el fondo de tu alma las grandes verdades que expone, a fin de que el temor te fecite al amor y éste te lleve en derechura al paraíso. Dígnate rogar por mí, a fin de que Dios tenga misericordia de mí, como de ti, y se digne admitirme contigo en el número de sus escogidos. Final del audiolibro. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado dale dedito arriba, comenta y deja tus sugerencias, son de gran valor para nosotros. Comparte y activa la campanita de las notificaciones para ser de los primeros en enterarte cada vez que subimos nuevo material. Bajo el manto de María Madre como protectora y abogada nuestra. Dios te bendiga.